Pregunta 44. La pregunta 44 hace referencia a un caso clínico que tenemos que analizar con detalle, tanto en sus manifestaciones como en los aspectos de pruebas complementarias que nos dan, que en este caso son radiología y estudio de líquido sinovial. Bien, en primer lugar, se trata de una mujer de mediana edad, 55 años, que tiene un dolor intermitente en la rodilla que se acentúa con la bipedestación. El estudio analítico es anodino y no tiene elevación de velocidad de sedimentación. Bueno, la presentación inicial del cuadro clínico es dolor en rodilla en una mujer de más de 50 años y que no tiene datos inflamatorios y que tampoco la analítica muestra datos de reactante de fase aguda. Mi primer diagnóstico de sospecha por la clínica presentada es una artrosis. Vamos a ver si los datos que a continuación nos aporta son también sugestivos. Nos asegura a continuación que la paciente tiene más dolor y que ha notado por primera vez, parece ser, algo de inflamación en la articulación. Puede haber algo de inflamación en la artrosis, lo que puede haber es derrame articular en ocasiones en pacientes que tienen artrosis, que se manifiesta como aumento de tamaño y por lo tanto inflamación de la articulación. Por lo tanto, esto no contraindica lo que hasta ahora habíamos pensado de que se puede tratar de una artrosis. Lo que nos dice a continuación es que en la exploración física la articulación está aumentada de tamaño con rebote en la patela, es decir, que nos indica que tiene derrame articular. ¿Qué hay en la radiología? Disminución del espacio articular con esclerosis marginal. Radiológicamente la artrosis se caracteriza fundamentalmente por esto, porque el espacio articular está disminuido al producirse una degeneración del cartílago articular. Los dos extremos óseos que componen la articulación se encuentran muy próximos uno a otro, incluso se pueden llegar a tocar, lo que también se conoce en un argot menos médico como pinzamiento del espacio articular. Este pinzamiento del espacio articular se acompaña de esclerosis de los márgenes articulares que se ven reforzados ante el roce de un hueso junto al otro. Bien, en la analítica que nos aportan, además de la analítica de sangre periférica, nos dicen que le han hecho un estudio de líquido sinovial, lo cual siempre es muy correcto para asegurar el diagnóstico. Han extraído 35 centímetros cúbicos y nos informa que tiene un líquido con pocas células, menos de 3000, lo cual se considera un líquido no inflamatorio, y tiene predominio de células mononucleares, lo cual es típico de un líquido normal. Y no tiene microcristales, por lo tanto es un líquido no inflamatorio que podemos ver que se acumula en un paciente que tiene artrosis. Finalmente nos plantea el tratamiento de este cuadro clínico. La clínica, dolor no inflamatorio, la presencia de derrame articular pero de un líquido no inflamatorio y la ausencia de reactantes de fase aguda elevadas son todos compatibles con el diagnóstico de que de entrada sospechábamos artrosis de rodilla. Nos plantea el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado de la artrosis? Analgésicos como el paracetamol, antiinflamatorios que sobre todo tienen sentido cuando hay derrame articular, como ocurre en este caso, y en los últimos años se ha desarrollado una serie de fármacos que fundamentalmente son componentes del cartílago articular que están degenerados, que se pueden dar por vía oral, como el condroitin sulfato, la respuesta 5, o bien se pueden administrar directamente por vía intraarticular, como es el ácido hialurónico intraarticular. ¿Qué respuesta nos queda? Por lo tanto, nos queda la respuesta número 2, corticoides sistémicos. ¿Administramos corticoides sistémicos en la artrosis? No, no tiene sentido. Cabe la posibilidad, sin embargo, en algún paciente que tiene derrame articular intenso, de al drenar este derrame articular, hacer una pequeña infiltración con corticoides intraarticular, pero nunca tiene sentido la administración de estos por vía sistémica. Por lo tanto, la respuesta es la 2. Podemos utilizar analgésicos tipo paracetamol, antiinflamatorios sistémicos, podemos utilizar fármacos que forman parte del cartílago articular, como el condroitin sulfato oral o como el ácido hialurónico intraarticular, pero no tendría sentido administrar corticoides sistémicos. Pregunta 45. En esta pregunta directamente nos plantea cuáles son los datos radiológicos característicos que vamos a encontrar en un paciente con artrosis. Bien, la artrosis, como
habitualmente todo el mundo conoce, es una enfermedad en la cual vamos a encontrar una destrucción, una degeneración del cartílago articular. Al producirse esta degeneración, destrucción del cartílago articular, vamos a encontrar que los márgenes de la articulación, de los huesos que componen la articulación, se aproximan uno a otro. Es lo que se conoce como disminución del espacio articular o también pinzamiento del espacio articular. Este pinzamiento del espacio articular va a llevar a que haya un contacto prácticamente directo entre un hueso con otro. ¿Cómo reacciona el hueso ante este contacto directo? Esclerosándose, aumentando la densidad del hueso. Por lo tanto, este aumento de densidad se va a ver radiológicamente como un hueso más blanco, como un hueso más escleroso. En los márgenes de la articulación con artrosis, lo que vamos a poder comprobar es que se forman lo que se denomina osteofitos, que son excrecencias óseas de un tamaño más o menos marcado, justo en los márgenes articulares. En el caso de aparición en la columna vertebral, muchas veces se les conoce como picos del oro. El último hallazgo que nos podemos encontrar en la radiología en un paciente con artrosis es que hay una pequeña destrucción en el interior del hueso subcondral, el hueso que está junto a la articulación, en forma de geodas. Son como pequeñas cavidades, pequeños agujeros que aparecen a este nivel. Por lo tanto, los 4 hallazgos radiológicos característicos son disminución o pinzamiento del espacio articular, esclerosis del hueso subcondral, la formación de osteofitos en los márgenes articulares y finalmente la posibilidad de aparecer geodas en el hueso subcondral. Si miramos las respuestas que nos ofrecen en esta pregunta, la respuesta 1 la descartamos por ensanchamiento del espacio articular, a continuación la 2 nos dice correctamente estrechamiento del espacio articular, pero nos dice erosiones. Las erosiones son típicas de la artritis reumatoide, pero no de la artrosis. La respuesta 3 nos dice aumento del espacio de nuevo, por lo tanto es incorrecta. La 4, disminución del espacio articular, correcto. Osteofitos en los márgenes articulares, correcto. Geodas, correcto. Y esclerosis del hueso subcondral, los 4 hallazgos que hemos comentado, por lo tanto esta es la respuesta que vamos a elegir. Y la 5 la descartamos porque nos dice dentro de ella osteoporosis en banda y erosiones, que son hallazgos, como hemos insistido, característicos de la artritis reumatoide y no de la artrosis. Pregunta 46. Nos plantean en esta pregunta de un caso clínico, una mujer de mediana edad que llama la atención porque en los últimos meses tiene astenia con sensación de inflamación articular y muscular generalizada. Y nos dice que tiene un gran dolor difuso, es decir, que no lo localiza en ningún punto concreto de entrada, sino que tiene gran dolor e impotencia funcional. Esta es una presentación típica en una mujer de mediana edad, como en el caso clínico ya nos indica, de una fibromialgia. ¿Qué tenemos que hacer para el diagnóstico de fibromialgia? Esta es una enfermedad que tiene un diagnóstico poco preciso. Para ello, solo nos piden que tenga dolor y sensación de rigidez muscular generalizada en todo el cuerpo y la presencia de dolor específico en la exploración física en una serie de puntos gatillo. ¿Cuáles son estos puntos gatillo? Pues hay 18 puntos que podéis ver en una figura que tradicionalmente se suele utilizar para establecer este diagnóstico. Cuando nosotros hacemos presión específica en estos puntos gatillo, el paciente con fibromialgia suele manifestarnos gran dolor, al menos en 11 de estos 18 puntos gatillo. Varios de estos puntos gatillo están expresados a continuación. Nos dicen que tiene dolor en musculatura suboccipital, a nivel de espacios intertransversos, en el punto medio del trapecio, a nivel del tendón supraespinoso, epicóndilos, cuadrante superior externo de glúteos, varios de los puntos típicos. ¿Vale? Por lo tanto, nuestro diagnóstico es efectivamente una alta sospecha de una fibromialgia y nos pide a continuación que identifiquemos lo que es falso. Se trata de una enfermedad que desde el punto de vista terapéutico podemos dar analgésicos, en ocasiones antiinflamatorios, pero tiene un contexto psicológico donde muchos pacientes tienen depresión, por lo tanto los antidepresivos pueden encontrar una respuesta favorable en gran parte de estos pacientes, como dice la respuesta 1.
La respuesta 2 nos recuerda que efectivamente estos son los puntos gatillo que utilizamos, algunos de los puntos gatillos, para establecer el diagnóstico de esta enfermedad. La respuesta 3 dice que la fibromialgia se descarta si el paciente tiene otra enfermedad, como una artritis reumatoide. Esa es la respuesta que tenemos que elegir. ¿Por qué motivo? Porque la fibromialgia puede aparecer aislada como enfermedad primaria, pero en ocasiones la vemos relacionada, asociada a otras enfermedades, como puede ser una artritis reumatoide. Por lo tanto, tener una artritis reumatoide no descarta la posibilidad de que el paciente tenga una fibromialgia. La respuesta es la que tenemos que elegir. ¿Cómo es la analítica del paciente con fibromialgia? Anodina, normal. Tenemos ausencia de reactantes de fase aguda elevados, no tiene velocidad de estimulación elevada, proteína C reactiva, no nos encontramos factor reumatoide positivo, como la artritis reumatoide, por lo tanto es anodina. Y junto con las alteraciones psicológicas con tendencia a la depresión, como veíamos en la primera respuesta, también es habitual que el paciente se queje de tener un sueño difícil, un sueño fraccionado. Por lo tanto, la respuesta número 5 también es una afirmación correcta.